En otro tema, un tema que nos sorprendió a todos, que es el Lula, el presidente de Brasil, recibió a Nicolás Maduro, pero lo recibió con todos los honores. Resulta que muchos no sabían que lo iba a recibir a Nicolás Maduro, al presidente de Venezuela, y se enteraron mientras estaba llegando a suelo brasileño. Cuando llegó, ahí se enteraron. Hay muchísimo revuelo, la oposición está furiosa, por supuesto, pero no solamente la oposición, hay revuelo fuera de las fronteras. ¿Por qué? Porque Lula trató a Nicolás Maduro como si fuese un gran estadista y se olvidó de todas las denuncias que hay de derechos humanos contra Nicolás Maduro y habló incluso de una narrativa. Está Ine Capdevila para informarnos los detalles de esto que pasó. Y vamos antes a escuchar lo que dijo Lula. Es muy importante lo que dijo Lula. A ver si lo podemos compartir. Tenemos un textual que dice que Lula dice: yo he ido a países que no saben dónde queda Venezuela, pero dicen que Venezuela tiene una dictadura. Ustedes tienen que deconstruir esa narrativa sobre el autoritarismo y la antidemocracia que han creado. Ine, está diciendo muchas cosas Lula con esto. Está diciendo que esto es una democracia y está diciendo que cuando se denuncia a Maduro se está haciendo una narrativa. Exactamente. Buenas tardes, antes que nada, María Laura. ¿Cómo estás? Ese fue el Lula que vimos ayer, un Lula que puso en duda que Venezuela sea efectivamente una autocracia, como da todas las señales de serlo el presidente Nicolás Maduro. Culpó un poco a los medios y fundamentalmente a Estados Unidos de todos los sufrimientos que tiene hoy Venezuela, desde la falta de alimentos, la falta de importaciones, la crisis humanitaria y obviamente esta serie de informes que la ONU elaboró sobre las torturas, los abusos y las ejecuciones sumarias que ocurren en la Venezuela de Nicolás Maduro. Todo eso lo ignoró Lula con estos dos elementos centrales que vos describías. Primero, el recibimiento con honores de jefe de Estado. Muchos otros líderes llegaron ayer a Brasil. ¿Por qué? Porque se juntaron para una cumbre regional. Básicamente todos los países de América del Sur están representados por sus jefes de gobierno o jefes de Estado, salvo Perú, cuya presidenta no puede salir de ese país. Muchos llegaron, pero el único que tuvo recibimientos de Estado, de visita de Estado, fue Nicolás Maduro. Ese es un elemento central. Y el otro, todo esto que dijo Lula. ¿Por qué lo hace Lula y qué representa para él y qué representa para Brasil? Básicamente, lo que este Lula que estábamos viendo, este Lula 3, como lo llaman en Brasil, porque es su tercer mandato luego de los dos primeros que fueron en la primera década de este siglo, es un Lula que mira el mundo, ya esto es más en cuestión de análisis, un Lula que mira el mundo como lo miraba en ese momento, en la primera década de este siglo. Y el mundo cambió muchísimo. Lula cree que el ordenamiento global hoy lleva a que Brasil tenga que ser nuevamente una potencia global, una potencia de influencia global, ya no regional, con la misma mirada del mundo. Y un mundo muy ideologizado en su mirada y fundamentalmente anti-norteamericano. Y ahí es esa construcción que hace Lula lo lleva a decir todo esto. Pero ¿qué sucede con esto? Que básicamente lo que está haciendo es atentar, es una especie de autoatentado contra lo que él quiere que sea su presidencia, una presidencia crítica para el mundo. ¿Por qué? Porque con estas palabras, con lo mismo que ocurrió con todo lo que dijo respecto de Ucrania y respecto de Zelensky, a quienes culpó de ser tan responsables de la invasión de Rusia como la propia Rusia, básicamente lo que hace es atentar, boicotear el rol que quiere tener de mediador en la paz entre Ucrania y Rusia y mediador en la reinserción, rehabilitación de Venezuela en la región. Me parece muy fuerte lo que está diciendo la oposición, ¿no? de estas palabras de Lula. Y me parece fuerte lo que está haciendo Lula también. No sé qué opinas vos. Mira, es muy fuerte, es bastante inesperado. ¿Por qué? Porque María Laura, Lula llegó a la presidencia de Brasil en su tercer mandato, cuando derrotó a Jair Bolsonaro, con dos coaliciones. Una coalición interna a la que se le llamó el Frente Democrático por todas las inclinaciones autoritarias que estaba mostrando en ese momento Jair Bolsonaro. Y bueno, Lula llegó con este Frente Democrático, él enarbolándose como el candidato de la reinstauración democrática de Brasil.
Eso por un lado, pero también hubo un frente internacional que lo miró así. Sí. Y cuando él dice que hay una narrativa de un falso autoritarismo en Venezuela, entonces se puede decir que este frente internacional que tanto lo respaldó a él, también estaba equivocado porque la narrativa sobre Bolsonaro también podría haber sido falsa. Es decir, que también está haciendo revisionismo sobre la gente que lo apoyó a él cuando en su lucha electoral con Bolsonaro. Es un Lula que se entrampa solo y es un Lula que claramente ya no tiene las habilidades de negociador y diplomático que tenía en sus primeros mandatos. A ver, ¿cuáles son las consecuencias que puede traer esto? A lo que no se le está prestando tanta atención, Facundo y Gabriel, Inés, no se le está prestando atención a que Lula está diciendo que Maduro dijo un presidente democrático, que el resto de todas las denuncias que hay, que las denuncias no son solamente de los venezolanos. Hay denuncias internacionales sobre las torturas, las desapariciones, los asesinatos. No son solo denuncias, María Laura, porque Maduro dice que son denuncias, o el propio Lula dice que son denuncias. Acá hay investigaciones de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU y de varias otras agencias relacionadas a la ONU que hablan de ejecuciones sumarias, violaciones como instrumento de tortura, abusos de todo tipo, y todo de forma organizada y orquestada por el régimen de Nicolás Maduro. ¿Qué consecuencias puede traer dónde se está parando Lula en relación a todos, en relación a nosotros también, ¿no? Eso es muy importante en cuanto a la región. ¿Por qué? Hoy están reunidos 11 jefes de Estado y de gobierno de la región tratando de revivir la integración regional, al menos de Sudamérica, ya no tanto de toda América Latina porque es un poco más complejo, pero sí de América del Sur. Sí, la UNASUR en concreto. Exactamente. La voz cantante en eso es Lula. Pero esta retórica revisionista del autoritarismo en Venezuela que tiene Lula, le quita peso a Lula para lograr esa integración. Ya hoy mismo varios países le dijeron que no quieren resucitar la UNASUR como quiere Lula, como también quiere Alberto Fernández. Esos países son Uruguay, son Ecuador, dos gobiernos de centro de derecha y de derecha, es decir, que antagonizan ideológicamente con Lula. Pero también hay otro gobierno que le dijo que no, y es Chile, el Chile de Gabriel Boric, la nueva izquierda latinoamericana, que también le dijo que no. ¿Por qué? Porque Lula, al hacer todo lo que hace con Maduro y lo que hace con Ucrania, básicamente lo que hace es perder influencia, perder credibilidad como líder diplomático regional y ni hablar como líder global. Sobre todo, Inés, en un periodo donde, no sé si coincidís, donde también a las izquierdas regionales, que muchas volvieron al poder, también se les está haciendo muy cuesta arriba. Nombrabas a Boric y tuvo un pésimo desempeño electoral en las últimas elecciones. A Petro le está yendo relativamente mal en Colombia. También hay dificultades en Bolivia, en Perú. Exacto, Gaby. Hoy gobernar, no importa si sos de izquierda o si sos de derecha, es verdaderamente una proeza. Y gobernar con éxitos es una proeza incluso mayor. ¿Por qué? Porque todas las sociedades están levantadas en pie de guerra por el descontento, por el malestar, por la falta de capacidad de los estados para responder a sus necesidades más básicas. Lo vemos en la Argentina, pero también lo vemos en Chile con la inseguridad, con los problemas con la salud, lo vemos con la educación en Chile, lo vemos también con la economía en Brasil y lo vemos con una serie de malestares históricos en Colombia, sobre todo la negociación de paz con las guerrillas. Bien, ningún gobierno ha podido responder eso, ni de izquierda ni de derecha. Ahora, cuando a esa incapacidad de los estados para responder a los problemas diarios de la gente, también se le agrega la ideologización, la puesta en dura de lo que sucede, por ejemplo, en Venezuela, eso le agrega una enorme falta de credibilidad y confianza entre sociedades y líderes. Ahora, ¿por qué? Venezuela, perdón. No, me quedé pensando en todo esto que estás contando y la inquietud que a mí me provocó, porque se extreman cada vez más los discursos, que es lo que no es bueno, ¿no es cierto?, para los países. Completamente, María Laura, y al extremarlo Lula, que era supuestamente un poco la izquierda moderada, este líder que venía a reanimar a la izquierda moderada continental, extremarse eso, hay una brecha gigantesca entre las sociedades y los dirigentes, porque nosotros todos sabemos lo que sucede en Venezuela, no ya por nosotros, por los medios, sino porque 7 millones de venezolanos eligieron abandonar Venezuela.
expulsados por la crisis humanitaria, expulsados por la violencia y la opresión del gobierno, expulsados por la deriva autoritaria de Nicolás Maduro. Y esos relatos nos llegan a nosotros en forma directa. Entonces, no puede ser que un jefe de gobierno venga y nos diga es solo un relato la supuesta autocracia. Pero además, de Venezuela, porque lo sabemos. Sabemos todos que muchos de la región, incluido el Frente de Todos en nuestro país, lo toman de faro a Lula, lo toman como símbolo a Lula. Por lo tanto, se pone en duda y el miedo es que se reflejen en Lula y que se ponga en duda, como vos decís, lo que están y lo que vienen sufriendo los venezolanos. No, me parece que por eso habíamos puesto ahí el alerta, ¿no? Me parece que este tema no hay que abandonarlo, Inés. Yo te agradezco muchísimo. No, claro que no, muchísimo siempre. Me parece muy importante. No se puede banalizar, porque termina banalizando, Lula, que el problemón que hay en Venezuela no está en duda en la comunidad internacional, que no es una democracia Venezuela, y esto que hace Lula no le hace bien a nadie, ¿no? Exactamente, y sobre todo atenta contra algo que es muy importante hoy para la región, que es la integración. ¿Y por qué es importante la integración? Porque América Latina es una de las regiones más aisladas del resto del mundo y que tiene dos elementos que necesitan de la integración para ser derrotados: la desigualdad y la inseguridad. América Latina es el país, la región con más inseguridad del mundo y con mayor desigualdad. Solo poniéndose de acuerdo todos los gobiernos pueden confrontar eso, porque es un problema transnacional. Ahora, cuando se ahondan las brechas con declaraciones como las de Lula, claramente eso se distancia aún más. Gracias, Inés. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, por toda María tu Laura. información.